Vamos a meternos de lleno en un conflicto que ha escalado a una velocidad de vértigo, viendo cómo un solo día de noticias puede poner a toda una región al borde del abismo. Y el pistoletazo de salida es un ultimátum en toda regla del presidente de Estados Unidos. Estas palabras no son una simple declaración, son las que preparan el terreno para una confrontación de consecuencias, la verdad, imprevisibles. Bueno, para entender bien qué está pasando, lo primero es poner las piezas sobre el tablero. Tenemos a Estados Unidos, a Israel y a Irán. Y entre ellos, la situación ha llegado a un punto en que los ataques directos ya son el pan de cada día. El ambiente que se respira en la zona es de una volatilidad extrema. El enfrentamiento militar directo ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en la nueva normalidad. Y eso, claro, amenaza con desestabilizarlo absolutamente todo. Pero toda esta tensión, ¿en qué se traduce sobre el terreno? Pues vamos a verlo, porque el conflicto se está librando en muchísimos frentes y de formas muy distintas. Y ojo, que no estamos hablando de simples escaramuzas. Para nada. El conflicto es mucho más complejo. Va desde el lanzamiento de misiles hasta asesinatos selectivos de altos mandos, pasando por la destrucción de infraestructuras vitales. Y una de las estrategias más claras es esta: ir directamente a por las figuras militares clave. Es un movimiento de ajedrez, muy calculado, que busca descabezar al adversario, debilitar su estructura de mando desde arriba. Y mientras suenan las bombas, hay otra guerra en marcha, una que no se ve: la guerra de la información. Cada bando tiene su propia versión, su propia verdad, y la batalla por controlar el relato es casi tan importante como la que se libra en el campo de batalla. Claro, con todo esto, el coste humano es simplemente brutal. Las cifras hablan por sí solas. Solo en Israel se habla de casi 4.700 personas heridas desde que empezó todo, y de ellas, 124 siguen ahora mismo en el hospital. Y como ocurre siempre en estos casos, la peor parte se la llevan los más vulnerables, los niños. Según el Ministerio de Sanidad de Irán, 210 menores han muerto y más de 1.500 han resultado heridos. Son cifras demoledoras. Y los ataques no solo buscan objetivos militares. Fijaos en esto. Se destruye un puente estratégico. Esto no es casualidad. Con una acción así, se puede dejar completamente aislada a una ciudad importantísima, y el impacto, tanto a nivel humanitario como táctico, es devastador. Pero la historia no acaba aquí. Porque un conflicto regional como este, pues tiene un eco que resuena en todo el mundo, sobre todo en la economía global. Y la clave de todo está en una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Hablamos del Estrecho de Ormuz. ¿Y por qué es tan crucial? Pues muy sencillo, es una de las grandes autopistas del petróleo del mundo. Casi un tercio de todo el crudo que se mueve por mar pasa por este cuello de botella. Si se cierra, la economía mundial tiene un problema, y un problema muy gordo. Irán, por supuesto, sabe la carta que tiene en la mano, y su amenaza es un órdago en toda regla. Si atacas mis instalaciones nucleares, cierro el grifo, así de claro. Y eso pone al mercado energético mundial contra las cuerdas. Y claro, los mercados han reaccionado al instante. El nerviosismo es máximo. El precio del barril de petróleo se ha disparado hasta los $112. ¿Y esto qué significa para la gente de a pie? Pues que llenar el depósito del coche va a costar bastante más caro. Vale, con este panorama tan complicado, ¿qué está haciendo el resto del mundo? La comunidad internacional se mueve a toda velocidad, intentando reaccionar tanto en el plano diplomático como en el económico. Y lo que vemos es un mundo, bastante dividido. Por un lado está la Unión Europea, que intenta mediar para bajar la tensión. Pero por otro, tienes a la OTAN calificando la ofensiva de fundamental. Y al G7 preparándose por si tienen que tirar de sus reservas de petróleo. Y si miramos a la propia región, la cosa se pone aún más tensa si cabe. Aquí ya no hay medias tintas. Los países vecinos se ven obligados a posicionarse. Y eso está reforzando viejas alianzas. Sí, pero también está reabriendo heridas y ahondando las fracturas diplomáticas. Y que nadie piense que esto es algo lejano. El efecto dominó es real y se siente a miles de kilómetros. En países asiáticos como Sri Lanka o la India, esta crisis se traduce en subidas de precios históricas y en racionamiento de combustible para sus ciudadanos. El impacto es así de directo. Después de todo este repaso, la pregunta es obvia. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Pues la verdad es que estamos en una encrucijada de las que dan auténtico vértigo. Se han trazado todas las líneas en la arena, las militares, las económicas, las diplomáticas, y ahora mismo la balanza puede caer hacia una desescalada muy frágil o hacia una guerra total con consecuencias que serían devastadoras. Al final, la pregunta que queda flotando en el aire es esa. Con todas las amenazas ya sobre la mesa, con tantas líneas rojas cruzadas, ¿hemos llegado a un punto de no retorno? ¿Es inevitable, a estas alturas, una guerra a gran escala?